Descargo de responsabilidad. El programa La Caverna del Lagarto puede contener lenguaje explícito, referencias a temas sensibles y contenido destinado exclusivamente para audiencias maduras. Las opiniones expresadas en el programa son responsabilidad de los participantes y no reflejan necesariamente la postura de los productores, patrocinadores o plataformas de transmisión. Se recomienda discreción y se recuerda que el contenido no es apto para menores de edad o personas susceptibles a materiales de esta naturaleza. Al continuar con la visualización o escucha del programa, el espectador o audiencia acepta estos términos y deslinda de cualquier responsabilidad a los creadores y distribuidores de La Caverna del Lagarto. Okay. Cuando empieza con esto, empieza, suéltame, hijo de sus tantas, a mí no me anden agarrando, y se empieza a arrancar las capelinas. Cuando se arrancan las capelinas, de verdad que yo llegué a ver que salían chorritos, ¿sí? O sea, una cosa bárbara. Tuve que agarrar los botiquines y aventarlos hacia la zona de la cabina, porque el piso estaba totalmente rojo. Una cosa impresionante, porque yo digo que es el servicio donde más he visto, o sea, que no podíamos contener la hemorragia. Cuando se empieza a componer y empieza a tomar, a quitársele esa somnolencia a la señora, empieza a gritar, llévenselo, por favor, llévenselo. O sea, llévense al chavo. Sí. Ok. Entonces, cuando dice eso la señora de llévenselo, que cae el muchacho. Cae. Y dijimos, ¿y ahora por qué pasó? Entonces, mi compañero sigue atendiendo a la señora, me acerco yo al muchacho, y cuando lo observo, estaba así porque se estaba cubriendo el impacto que tenía en esta zona. Empezamos a atenderlo y yo dije, se va a quedar buen rato ahí en el hospital. Yo dije, va a tener inflamación o va a tener algo cerebral porque fue muy fuerte el golpe. Lo llevamos, esto es de relevancia, tatuada la Santa Muerte en parte de la espalda y el brazo. Y parte del cuello. Lo llevamos. Cuando lo llevamos, pasan unas horas y haz de cuenta que tengo que llevar a otro paciente y quitándose al señor cuando estaba dentro de urgencias. A mí no me van a tener como loco. Ya estaba cosido, ya estaba todo. A mí no, yo no estoy loco. Que sale caminando como si nada. Total, que lo importante es que después de este tratamiento que fue súper doloroso, te voy a pasar las fotos de cómo estaba mi mano. Regresamos a la habitación para intentar sacar las cosas. Cuando regresamos, nos dimos cuenta que la procedencia del fuego fue directamente desde la Santa. ¿Cómo crees? Se encendió sola. O sea, hizo como una combustión espontánea, exactamente. Esa es la palabra. Eso. Una combustión espontánea. Ahora, imagínate. Recuerda que debajo de la Santa tenía mis monedas. Claro. ¿Cuál era la temperatura como para que se derritieran? Se derritieron las monedas. Por lo menos el puñito que estaba debajo de la imagen. Ajá, es así. Se derritieron. Y se pegaron, se hicieron una bola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, etcétera. Bienvenidos a ver un capítulo más de La Caverna del Lagarto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fíjense que les tengo una maravillosa sorpresa. Estuvimos ahí correteando al famosísimo youtuber que tiene un contenido bastante interesante. Ustedes ya lo han de ubicar, ya tiene tiempo en las redes y dando relatos paranormales, etcétera. Y tengo el agrado de presentarles al padrino del canal, y aunque usted no lo crea, para aquellos cristianos,
Estoy con Jesús de Nazaret, mismo que lo tengo aquí enfrente, el mismo que va a apadrinar este capítulo y el canal. Muchas gracias por estar con nosotros, Jesús. Yo creo que va a ser una gran sorpresa. Gracias por estar con nosotros. Platícanos a todos nuestros, nuestra audiencia. ¿Quién eres? Yo creo que ya eres famoso, entonces... Ay, pues, famoso, que eres más famoso tú, por eso ya ni hablas. No, para nada. Y pues muchas gracias por apadrinar el canal. Y bueno, quisiera que las personas supieran, pues, tu desarrollo. Recuerdan que este canal es de personas que han estado o están en el medio de las emergencias y van a comentar sus relatos de pues la crudeza que hay allá afuera. Y bueno, Jesús de Nazaret Martínez, porque también eres Martínez, yo soy Edgar Martínez también. Tocayitos. Somos tocayos de apellido, o quién sabe por dónde andaba mi papá, ¿verdad? Entonces, él nos va a comentar. Él ha sido técnico en urgencias médicas. A ver, platícanos cómo fue tu desarrollo, cómo entraste como técnico en urgencias médicas a esta área tan interesante. No, pues para empezar, gracias por la invitación, Lagarto. Es mi primer apadrinamiento, ya me siento importante. Mi acercamiento a las emergencias fue algo como que yo ya lo tenía predestinado. Okay. Quiero pensar yo, te voy a decir por qué. Si hay algo en mí es que hay cierta actitud de servicio desde que yo tengo uso de razón. Uh-huh. En algún momento, pues yo te llegué a platicar en algunos de nuestros programas, es que yo estuve en preparación religiosa, estuve en ciertas situaciones, también involucrado con las cuestiones esotéricas. Okay. Pero siempre me ha existido esa actitud de servicio, de apoyar cuando puedo, de ayudar cuando puedo. No puedo decir que soy la mejor persona del mundo, pero que sí me gusta ayudar. Sí. En ese proceso, lo que sucedió es que cuando yo me encontraba en la etapa de la preparatoria, uh-huh, ya me llamaba mucho la atención la cuestión de las emergencias. ¿Por qué? ¿Por la sirena, el uniforme? No, fíjate que era bastante curioso porque yo decía, ¿qué se sentirá salvar una vida? Okay. ¿Qué se sentirá saber cuestiones de emergencias, cosas que las demás personas lo pasan por alto? ¿Qué se sentirá hacer todo eso? Yo dije, pues se ha de sentir bastante bien el que puedas salvar a alguien que está falleciendo. Uh-huh. Entonces, en ese pensamiento, cuando llega mi etapa de las prácticas profesionales, hoy nomás yo ando ya en la universidad, uh-huh, prácticas de la preparatoria, uh-huh, digo, pues voy a la Corporación de Protección Civil más cercana, que era de mi ciudad, de ahí de Zaguayo, y comienzo ahí una etapa de voluntario. Ah, ok. Prácticamente hago mi técnico en urgencias médicas a los 4 meses, más o menos. Uh-huh. Me encantó cuando tomé mi primer curso de primeros auxilios, y que no es por presumir ni nada, pero me lo chuté rápido. Ok. Entonces, cuando yo estaba con las personas que nos enseñaban, que no es por echarles ni nada, pero hay algunos que enseñan que no saben absolutamente nada. Uh-huh. Mis respetos, que gracias a ellos aprendí también demasiado. Yo les decía, oye, ¿qué más? Quiero más. Estabas ávido de conocimiento. Y te comprabas también... ¿En dónde tomaste tu curso? Yo en la Corporación de Cruz Roja, Delegación Zamora. Ah, ok. Primero fuiste como voluntario, ¿te dieron el curso gratis o tú? El curso gratuito lo uh-huh, tomé ahí en la Corporación de Protección Civil y Bomberos de Zaguayo. Pero entonces eres de un carácter que te gusta también la emoción, eres intrépido, eres aventado. Pues, fíjate, ¿no? Que depende, conforme uno va pasando el tiempo, como que le baja ciertas actitudes en ciertas situaciones. Exacto. Pero sí, en aquellos tiempos yo era el aventado, que se hace esto, órale, vámonos. También uno no mide el peligro hasta cierto punto. No, cuando uno está chavo... Sí, haces de todo. Sí, voy, yo le entro, sí, etcétera. Imagínate, fíjate, paréntesis, como tú dices. En una ocasión vamos a un convivio de la preparatoria y estaban pues las muchachas, nosotros, ¿verdad? Entonces era por los tiempos que hacía muchísimo calor y estaba una alberca toda verde.
O sea, de todo así horrible. Ajá. Entonces yo dije, no, ¿yo qué hago aquí? Yo ya me voy. Y empieza una de las chicas, ay, como que tengo mucho calor, quiero remojar. Ah, hay que sacar esa agua. Ah, sí. Hay que meter más, ¿no? Sacamos todo el agua verde ¿En serio? de una alberca. Fíjate, así de calientitos somos nosotros, pero fíjate, por esa estupidez, porque es una estupidez, me lastimé la espalda. Ok. Hasta la fecha, ¿eh? Oh. Entonces, así somos cuando somos adolescentes, no medimos las consecuencias, todo por una calentura. Sí. Entonces, ese tipo de calentura también te puede suceder en ámbitos como estos. Ajá. Entonces, ahí empiezo la preparación, algo básico, después voy al técnico en urgencias médicas y me encanta. Y así sigo tomando cursos. A mí lo que más me gustan son los pacientes clínicos, debo admitir. Ah, ok. Entonces empecé a tomar ciertas preparaciones y ya después de eso comencé a trabajar en el ámbito de las emergencias, ya un poquito más profesional. Muy bien. ¿Cuánto tiempo duraste ahí en Cruz Roja y después brincaste a otro lugar? ¿Nos mencionas? Sí, estuve en Protección Civil y Bomberos de mi ciudad alrededor, si no mal recuerdo, como 2 años, tomando en cuenta el tiempo que estuve dando mi servicio. Y después de esto comencé a asistir a Cruz Roja Delegación Zamora, pero no fue por mucho tiempo. Sí, incluso creo que ni pasó mi registro, no, fue muy poquito tiempo. Después regresé a la corporación, pero de Cruz Roja de mi ciudad. Sí. Y estuve como encargado del área de socorros. Sí, que cabe mencionar, la institución estaba por los suelos. Y pues no tenía absolutamente nada. Hicimos lo que pudimos ahí desde nuestras posiciones. Sí. Y pues hicimos algo de trabajo por ahí. Después renuncié ahí a este trabajo que tenía en Cruz Roja y me fui a una empresa que se encuentra en Cancún, Quintana Roo. Ahí estuve trabajando alrededor de 2 años, si no mal recuerdo, en una empresa privada. Voy a mencionar el nombre, se llama Life Support. Sí. Claro, sí tengo amigos ahí en Life Support. Life Support ahí en Cancún, que debo admitirte, fue una de las etapas más bonitas que pasé en el medio de las emergencias. Ahí sí había mucho clínico, ¿no? Porque están contratados para hoteles principalmente, ¿no? Sí, es a lo que me refiero. Y esto es importante que lo sepan. Nosotros cuando recibimos la preparación de técnicos en urgencias médicas en la escuela, independientemente la que sea, ustedes me dirán si sí o si no, todos los manuales están basados en pacientes americanos. Claro. O en pacientes del extranjero. Y eso está mal porque es otra complexión, otra genética, exactamente, otra... Sí, claro. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? No es que digamos que aquí seamos totalmente light, porque no es algo así. Sí. Pero sí puedo decir, y lo digo con total firmeza, los pacientes americanos son totalmente, ¿cómo podríamos decirlo? Irresponsables. No. No se cuidan. Creo que los mexicanos todavía tienen algo por ahí. Unos tacos de suadero con Coca Light, ¿no? Sí, entonces yo, aunque tengamos también, creo que somos el segundo lugar en obesidad. Creo que Estados Unidos es el primero. Lo común en la zona de Quintana Roo, en Cancún sobre todo, es que pues, te encontrabas al pensionado, que te encontrabas a la persona que pues ya se iba a pasar sus vacaciones para allá, personas adultas, gorditas o pasadas de peso, y pues imagínate, les daban los infartos, cuando estaban dentro del mar, pues que se ahogaban, todas estas clases de situaciones. Y a lo que iba con lo de los manuales. Cuando me tocaron esta clase de pacientes, fue cuando dije, no manches. O sea, todo lo del manual es para aplicarlo aquí. Claro. Y lo tenías que hacer así. Porque te lo confirmo así al 100%. Todo el tiempo que estuve en mi estado, que estuve en Zamora haciendo también alguna que otra práctica, jamás me tocaron los pacientes que me tocaron en la zona de Quintana Roo. Ya. Pacientes, o sea, casos que en mi vida creo que yo vuelva a ver. ¿Algún caso relevante que te haya dejado marcado dentro de esta diversidad de turismo? Porque vienen canadienses, sobre todo... De todo el mundo, sí. Gente de todo el mundo.
Mira, hay algunos que no me tocó atender de forma directa, pero que fueron bastante relevantes porque nos pegó a todos los que éramos parte de la corporación. Okay. Nosotros ahí en la zona de playa no es algo que se difunda comúnmente, porque al ser la zona predilecta o la zona más de más turismo en nuestro país, obviamente, sí, pues no, una mala publicidad, pues no conviene. Sí. Muy continuamente, no puedo decir que todos los días, pero sí sucede, había accidentes en los parapentes. Ya. En una ocasión, una señora se sube al parapente con una niña. Se sube, empiezan a elevarse y es lógico que esas cosas se rompan porque estando en un ambiente salado. Exacto, se deteriora más el... Que los mosquetones a veces están ya todos dañados, sí, etcétera, etcétera. Pues imagínate que estando arriba se rompen y cuando caen al agua, obviamente tú sabes que independientemente de que sea agua o concreto, sí, el impacto va a causar la un caída, daño. entre más alto es más duro. Entonces, cuando cae la señora, no sé cómo fue el impacto, te digo porque no lo atendí yo de forma directa, pero sí fue a apoyar en la cuestión de llenado de formatos. Y cuando cae la señora, fallece la señora. Ajá. Y la niña quedó Mal. muy, muy grave. Sí, y esta clase de situaciones son comunes. Son comunes, pero la gente se queda callada, Se la queda guardada, claro. por la cuestión de no crear una mala imagen. Otro que te puedo decir, A ver, que ¿viene? a mí me quedó, que dije, chin, ¿cómo le hacemos aquí? O sea, y quiero que tú me digas qué harías. A ver, échale. En una ocasión estaba yo en la base principal de la institución. Entonces me dice mi jefe, oye Nazaret, bájate de tu unidad, porque había unas unidades que son meramente para puros pacientes verdes. Entonces, estas unidades pueden ir los pacientes sentaditos, con su aire acondicionado y toda la cosa. Y como yo me aventaba turnos dobles, a veces a mis jefes, tanto mi jefe directo como el de la siguiente guardia, les convenía que yo me quedara en una sola unidad. Sí. Porque doblaba turnos. Y de esa forma no estaba que checando aceites y toda la cosa, porque yo ya sabía cómo estaba la unidad. Okay. ¿Tú eras operador también? Operador también. Entonces, en esa ocasión yo estaba en una de esas unidades para pacientes verdes. De repente recibo la orden de mi jefe. Súbete a la ambulancia que viene de tal trayecto y apoya a quien va arriba. Y le digo, ¿qué es? Nada más dime qué es. Un paciente con una hemorragia en la zona de la barbilla. Y yo, dije, hemorragia en zona de la barbilla. Apoyo para eso. Entonces, digo, bueno, me paso al lado del bulevar donde me tenía que subir. Y cuando me paso, veo que el que está dentro de la ambulancia estaba vuelto loco. O sea, estaban todas las gavetas abiertas, apósitos por todas partes. O sea, sacó toda la fiesta de la... Estaba así hecho o sea, Okay. Las compresas frías, todo estaba utilizándolo, le tenía un vendaje. Y entonces yo le dije, ¿qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Se golpeó? Dice, no, se estaba rasurando. Ajá. Digo, caray. Un señor, era ruso el señor, era un ruso. Okay. Obviamente no puede haber la comunicación como uno quisiera. Entonces el idioma, para poder estar platicando con los pacientes, digo platicando entre comillas porque dices meramente lo básico, es el inglés. Sí. Pues este señor no hablaba nada de inglés. Cuando llegamos al hospital, que era un hospital privado, llegamos sin poder contener la hemorragia. Pues, ¿se pegó en qué? ¿En una vena principal? ¿Una arteria o qué? Fue superficial. Con el rastrillo, e incluso se quedó con un pedacito así como de barba sin rasurar. Okay. Fue en la capa superficial. ¿De hemofilia? Exactamente. Okay. Cuando empezamos a ver cuál era el detalle, era que el señor tenía este problema médico y no sé cómo estaban manejando su tratamiento porque sinceramente no lo entendí. Aparte estaba tomando anticoagulantes. Ya. Cuando llegamos al hospital,
yo traté de retrasar lo más posible, te voy a decir por qué. Porque cuando estábamos en ese... Oye, ¿qué irán a hacer los médicos? Irán a darle una... Cauterizar. Con un cautín. No podían. Ajá. No podían. Entonces le empiezo a decir al doctor, oiga, doc, ¿qué es lo que se va a hacer? Y se acerca conmigo. La verdad no sé, güey. De plano. O sea, era la primera vez que le caía entonces Sí, un primera hemofílico. vez. Ya cuando empezamos a ver posibilidades, el médico nos empieza a comentar, pues yo creo que lo más prudente, porque yo le dije, ¿va a suturar o algo? Dice, no, si suturamos, Sí, otra herida. se va a hacer más grande la herida y se nos va a ir. Afortunadamente, en cuanto llegaron, pues te digo, a un hospital privado, empezaron a poner transfusiones y toda la cosa sin ningún O sea, sí problema. había perdido bastante sangre Sí, también, ¿no? ya había perdido mucha sangre. Y cuando el vital líquido, sí, para que no nos exacto. censuren. Y cuando pasa esto, el médico dice, pues vamos a tener que esperar a que pase el efecto de las medicinas que estaba tomando, tratar de revertirlas y ver qué podemos hacer. Y de ahí no supimos qué pasó. Ok. Sí, es muy extraño, pues, toparte con una persona con hemofilia y sobre Claro. todo el tratamiento. Inclusive tienen prohibido ciertas actividades. Sí, No fútbol, no nada de caídas, nada porque box, sería ta. prácticamente perder la vida en un... Sí, y tienen que tener un tratamiento de por vida para pues cualquier golpecito y se les hacen unos moretones pues, bastante Claro. importantes. Dentro de los eventos que hayas tenido, tanto médicos y de trauma, ¿alguno que te haya dejado también, o que hayas atendido algo que se te haya complicado en una atención que digas, no manches, sí estuvo fuerte? Complicado. Mira, más que complicado, que me dejó marcado. A ver. Te voy a decir por qué. Fue fue como mi tercer servicio de trauma. Ajá. O sea, con el que diga que me gustan más los de clínicos, No no quiere quiere decir decir que que no no le le entres al no trauma. le entre al trauma, porque le tengo que entrar, obviamente. Fíjate que más bueno, algo que me marcó bastante fue como mi tercer servicio de trauma. Estuvo bastante fuerte, te voy a decir por qué. Porque fue la primera vez que yo vi a una persona que estaba clamando por vivir. Fue una cosa para mí increíble, fue fuertísimo. En esa ocasión yo iba a un servicio de bomberos, sí, porque estaba junto a la Corporación de Bomberos con Protección Civil. Entonces, cuando yo ya iba en ese servicio, todavía era voluntario en aquellos tiempos, mis compañeros me dicen, súbete al de bomberos. Entonces me subo, me prestan un equipo de bomberos y cuando ya voy arriba de la unidad en la parte de atrás, me echa grito el jefe. Me dice, no te creas, bájate, bríncale. Le brinco, me bajo, atiendo un servicio de emergencias en tal colonia, una persona de trauma. Ah, sí. Entonces me voy con el equipo de bombero porque pues ya no tuve ni chance de quitármelo. Sí. Que era de mi buen amigo Tomás, que le mando un saludo. Cuando vamos al servicio, me tocó con Eduardo Ayala, que también donde quiera que esté, le mando un saludo. Cuando vamos, haz de cuenta que esa zona donde fue ese servicio de emergencias es la zona, no recuerdo, no sé si todavía es Colonia Cristo Rey, pero en ese cerro, haz de cuenta que las calles no son calles, son puras escaleras o escalinatas hechas de piedra. Sí. O sea que como que les dieron golpecitos y se hizo como un tipo de escalón. Ok. Y son puras piedras filosas o picudas. Una persona que iba en motocicleta como copiloto en la parte de atrás, iba borracho y haz de cuenta que había un precipicio como de unos 4 metros aproximadamente y puras piedras. Ok. Se cae y cae de pura cabeza. Entonces, Obviamente no traían casco. no traía nada, iban pero si bien borrachos. Cuando cae, pues nos llaman a nosotros y nos dicen, no, pues es que ya casi está en el otro mundo y no sé qué tantas cosas. Empezamos a atender. Ese día estábamos súper saturados de trabajo porque ni siquiera traíamos la camilla.
Ok. No ¿Se la había quedado en tenemos. el hospital? Sí, porque habíamos llevado otro servicio. Bajamos y vemos que tenía un escalpe Ajá. enorme. Empezamos a ver lo del escalpe, ponemos las capelinas, vendajes, los dejamos bien hechecitos, ¿eh? Ok, con todo y moño. Todo bien bonito lo dejamos. Lo subimos, contuvimos las hemorragias a la perfección, lo subimos, lo dejamos en el Cherlón. Ujú. Y cuando estaba ahí en esa zona, pues yo iba hincado, obviamente, tratando de checar signos vitales y todo como debe de ser. Cuando vamos en el trayecto, se empieza a poner medio loco. No. Digo medio loco porque empezó de agresivo. Sí, por el traumatismo craneoencefálico, tal vez, Sí. ¿no? Fíjate que yo creo que sí estaba más consciente que con efectos del trauma. O sea, porque sí lo veía así como que medio borrachito y yo creo que era más agresivo por su actitud, no por el golpe. Ok. Cuando empieza con esto, suéltame, hijo de sus tantas, a mí no me anden agarrando, y se empieza a arrancar las capelinas. Cuando se arrancan las capelinas, de verdad que yo llegué a ver que salían chorritos, Sí. o sea, una cosa bárbara. Tuve que agarrar los botiquines y aventarlos hacia la zona de la cabina, Ujú. porque el piso estaba totalmente rojo. Una cosa impresionante porque yo digo que es el servicio donde más he visto, o sea, que no podíamos contener la hemorragia. No, y tampoco contener al paciente, ¿no? Exactamente, no se dejaba, no se dejaba. Le volvíamos a poner el vendaje, obviamente con el movimiento de él, las capelinas quedaban mal. Hicimos de todo. Y ya después la única forma era detenerlo de las manos y estarle deteniendo los apósitos con los vendajes. Para contener la hemorragia. Pero ya hubo un momento en el que ya era mucha la pérdida. Entonces como que cuando sintió que ya estaba esa pérdida, obviamente que empieza con la diaforesis. Somnolencia. Exactamente, que empezó a Estado de sentir, shock. Ajá. hasta la borrachera se le bajó. Ya te estaba pidiendo que lo salvara. Exactamente, traía, sin el chaquetón, pues ya ves, los tirantes. Sí. Lo estaba deteniendo y siento que me deja jalón así. ¡No me dejes morir! ¡No me dejes morir! Así, pero cuando me dijo eso, dije, ¡ay, no manches! Así, Pues ya sentía que se lo estaba ya llevando, sentía ¿no? que se iba. Desafortunadamente, llegamos a un hospital privado. Ya sabes cómo es la cuestión de los hospitales privados. Ujú. No lo quisieron atender. Obviamente es pérdida de tiempo. Después de ahí, porque teníamos que ir a los más cercanos. Cuando vamos, resulta de que vamos a otro hospital privado y en este sí nos lo aceptan. Pero ya iba Muy deteriorado, ¿no? muy deteriorado. Pero adivina qué, sobrevivió. Ok, pues rápidamente yo creo que le pusieron Sí, yo creo que sí lo sacaron líquido muy vital, rápido le pusieron soluciones. y lo salvaron. No, qué bien. Lo salvaron, ese es uno de los más Sí, la desesperación de que se va y no se Sí. va. No, sí, ese tipo de pacientes, ahí es en donde pues tienes que tener la fortaleza y sobre todo sacar los conocimientos, ¿no? Ajá. Porque las soluciones intravenosas no le hacen, no puedes contener la hemorragia, se va complicando, luego que empieza, hay no sé si te ha pasado o has escuchado de la respiración de Meles. De Meles Boy. De Meles Boy. Famosísima. Sí, de Meles. Famosísima. O dices, no, por lo menos aquí en la ambulancia no te vas. Te vas tal vez en otro lugar, pero... Y sacas la garra por Sí, sacar la bronca, sí, ¿no? fíjate que sí. Algunas personas por PAF de proyectil de arma de fuego te ha tocado así también. Fíjate, tengo una experiencia que tenía A ver. muchísimo... Ahorita que estábamos en mi programa, Ajá. estaba por contártela. A ver, échale. pero dije, mejor te la dejo en tu Va. programa. Es inédita porque no se la he contado absolutamente a nadie. Muchas gracias. En esa ocasión estaba haciendo mi guardia en la Cruz Roja de Delegación Zamora, que a todos mis hermanos les mando un saludo. En esos tiempos estaba ahí en mis prácticas, estaba en las prácticas de hospital, estaba haciendo un montón de cosas.
Y nos toca ir a asistir a un servicio. Ellos atienden hasta, no sé si sea la actualidad igual, hasta el municipio de Jacona, que está pegadito ahí a Zamora. Nos llaman porque presuntamente una señora estaba como infartada. Okay. Entonces, vamos rápido. Vamos con todo el equipo, obviamente como debe de ser. Llegamos y en efecto estaba la señora tirada en la cama, toda diaforética, ya había vomitado. Pero lo que se me hizo bastante curioso es que en la puerta estaba recargado un muchacho así como que muy, muy quitado de la pena. Así como recargado y así. Recargado en la puerta. Y yo dije, ¿y este qué? Le decimos, amigo, ¿qué pasó aquí? Aquí es, pásense. Así. Nos pasamos, empezamos a atender a la señora. Afortunadamente no parecía que tenía signos de un infarto, sino de una baja de azúcar, de glucosa y una hipotensión. Empezamos a atenderla, empezamos a darle un poquito de gel, de dulcecito. Con eso se compuso la señora. Okay. Cuando se empieza a componer y empieza a tomar, a quitársele esa somnolencia a la señora, empieza a gritar, llévenselo, por favor, llévenselo. O sea, llévense al chavo. Sí. Ok. Entonces, cuando dice eso la señora de llévenselo, que cae el muchacho. Cae. Y dijimos, ¿y ahora por qué pasó? Entonces, mi compañero sigue atendiendo a la señora, me acerco yo al muchacho y cuando lo observo, estaba así porque se estaba cubriendo el impacto que tenía en esta zona. De un proyectil de arma de fuego. Sí. Entonces, obviamente, pues tenía pérdida de líquido vital. Y pues empezamos a atenderlo. Tuvimos que llevarlos a los dos. Obviamente tuvimos que pedir apoyo a otra corporación para que se llevaran a la señora. Nosotros nos encargamos de La cuestión estaba en que sí había una corporación antes que nosotros. Sabían cuál era la situación. Pero no se quisieron involucrar. No se quisieron llevar al paciente por el proyectil. Sí, porque no sé si sepan, pero en Michoacán hay mucha paz. No sé sí. No, Paz. Entonces, es común, sí, no es secreto que cuando hay esta clase de situaciones por proyectiles, lo que uno menos quiere atender son esa clase de situaciones. Entonces, aquí no nos dijeron nada. Y has de entender, lo sabes, que eso es peligrosísimo. Claro. Porque imagínate quién llegara a volverlo a rematarlo y nosotros... Ni de verla ni temerla. Claro, y sin policía, sin guardia, sin nada. Entonces, ese caso, nosotros nos fuimos enojadísimos con los que ya estaban ahí de la corporación que se llevó a la señora. Y nos tocó ese caso. Bastante fuerte. Pero así, tipo de pacientes por proyectiles... Muchísimos. Hay cosas muy raras en las emergencias, ¿no? O sea, hay tanto sufrimiento que uno ve. Las condiciones a veces no son favorables para, no sé, a lo mejor para salir de viaje, etcétera, y ocurren las tragedias, ¿no? Sea lloviendo o por diversas circunstancias, ¿no? ¿Tienes alguna experiencia paranormal que te haya tocado en las emergencias? Que, no sé, que hayas visto la sombra o algo así extraño, comportamiento anormal de una persona que a lo mejor como posesión, etcétera. Porque yo he comentado mucho y sobre todo para el canal que son cosas y servicios normales, pero también uno se enfrenta con cosas que son... pues diferentes, llamémosle paranormales o extrañas. Claro. ¿Te ha tocado atender a alguien o ver alguna situación similar a esto? Mira, sí me tocó una, y digo afortunadamente porque pues son testimonios de... A mí me gusta mucho la imagen de la Santa Muerte. Ok. De la Santa. De la Santa. De la Santa. Hay unos que le dicen la Santa, la flaca, la pálida, la niña. Ok. Y en algún momento yo le decía a la Maribel, porque así se llama mi mamá.
Me recuerda mucho a mi mamá. Por eso me gusta muchísimo. Perdón, ¿tú fuiste el que dijiste de un relato de una motocicleta que te habías Sí. A ver, para aquellos que no sepan, hay un relato en el cual, bueno, ¿para qué se los digo? Hay que se los mencione. Sí, a Jesús ver. de Nazaret. Te acabo de contar y nos vamos a ese. Va, órale. Cuando estábamos en una ocasión en guardia ahí en Protección Civil de Zaguayo, yo creo que por aquí te va a llegar este video alguna de mi audiencia, alguna gente de mi audiencia, incluidos gente de Zaguayo. Cuando yo conté esta experiencia, gente corroboró el relato. Ok. Porque empiezan a decir, ay, esa persona de la que hablas es mi tío. Ay, esa persona de la que hablas, pues que es mi hermano. O sea, así como que empezaron con los testimonios también ellos. En una ocasión nos llaman al mercado municipal. Solamente hay uno. Nos acercamos y resulta de que había una persona que estaba tirada en el piso. Esta persona, haz de cuenta que en esta zona del mercado también hay unos camiones muy grandes donde dejan toda la basura del mercado. Ya. Y también se estacionan algunos vehículos donde tienen fruta y verdura que están repletísimos de toda esta. Entonces todas están en una zona específica. En esa ocasión se veía la persona a un costado de un camión de estos que estaba hasta arriba, hasta el tope de fruta. Entonces por la cinemática yo deducía que había caído desde el camión, desde la parte de arriba. alta. Ajá. Y no me equivoqué cuando empecé a preguntar, oye, ¿qué pasó? Ah, mira, es que estaba acomodando unas verduras por acá y esta persona le dan ataques y le dio un ataque arriba. Entonces, cuando le dio este ataque epiléptico, cayó de cabeza. Ahora cae y le queda un escalpe enorme. Pero fuera de esto, pues a mí lo que me preocupaba era el daño cervical. Sí, que era lo que más... No se veía que tuviese fractura de cráneo, pero sí era considerable. Dada sus enfermedades, pues yo lo veía considerable. Empezamos a atenderlo y yo dije, se va a quedar buen rato ahí en el hospital. Yo dije, va a tener inflamación o va a tener algo cerebral porque fue muy fuerte el golpe. Lo llevamos... esto es de relevancia. Tatuada la Santa Muerte en parte de la espalda y el brazo. Y parte del cuello. Lo llevamos... Cuando lo llevamos, pasan unas horas y haz de cuenta que tengo que llevar a otro paciente y quitándose al señor cuando estaba dentro de urgencias. A mí no me van a tener como loco. Ya estaba cosido, ya estaba todo. A mí no, yo no estoy loco. Que sale caminando como si nada. Ok. Como si nada se fue. Ahí sí dije, órale, está raro. Ahí te va la otra. Después de unos meses, no recuerdo si fue un año, unos meses, nos llaman porque presuntamente hubo algo en este mismo mercado y que teníamos que llegar rápido porque había alguien herido. Sí. Llegamos al lugar y era el mismo. Oh, que no había entendido que... Era el mismo, pero ahí te va. Ajá. Hay unas escaleras como de concreto que te dan entrada hacia la zona del mercado donde venden lo de carnicería. Ya. Estaba acostado él ahí en la zona de donde estaban esas escaleras, así, de lado. Y un cuchillo de este vuelo ¿Cómo crees? en la yugular. O sea, lo alfiletearon al tipo este. Ahí tenía el cuchillo. Ahí lo tenía. Entonces, cuando lo vi, era mi primer objeto empalado que yo veía en cuestiones de emergencias. Claro. Entonces, pues había el protocolo, inmovilizar, Sí. Fijar, contener hemorragias, fijar, que se mueva lo menos posible. Yo dije, cuando le empecemos a mover la hemorragia, estaba en una vía principal. Sí, claro. ¿Y sabes qué me preocupaba más? Que la profundidad me daba a entender que estaba casi en vías aéreas. Ajá, claro. Luego sí te iba a complicar con respiración y todo. Ajá. Entonces yo decía, híjole, va a estar fuerte. Lo movimos, nada de líquido vital. Oye, pero entonces no era una finísima persona porque ya... Y como que ya, de hecho, lo que te decía de los comentarios, yo no sabía qué había sucedido ahí. Y dentro de los comentarios, cuando conté la historia, me dicen, era mi tío.
se peleó con quién sabe qué persona. Yo no sabía qué era lo que había sucedido. Pasa esto, inmovilizamos, lo subimos a la ambulancia y cuando empezamos a llevarlo, la verdad yo sí estaba sorprendido porque se veía muy impactante. Llegamos al hospital y también el médico, pues ya ves que te llevas con los médicos de urgencias. Dice, ¡ah, su madre! Pues, ¿qué hicieron, cabrón? ¿Ahora qué me traes, sí. no? Entonces empiezan a atender y todo. Salió el paciente como si nada. Ya. O sea, le quitaron el objeto empalado, lo suturaron y se salió. Como si nada. Entonces, dentro de, o sea, lo que tiene para mí el tinte paranormal en estos casos, dime si sí o si no, cuando son heridas en esta zona, son sumamente importantes, porque estamos hablando de una vía de tránsito del vital líquido principal. Sí, sí, sí. Con que haya la interrupción acá a nuestra cabecita, Ajá, claro. Ahí te quedas. No le pasó nada. No, y aparte tienes que estar internado por observación, Exactamente. ¿no? Para ver si no hay un coágulo, etcétera, ¿no? Como si nada. Como si nada. Entonces, a lo que va el relato de la cuestión, ¿qué tiene de sobrenatural? Bueno, esta persona tenía tatuada a la santa. Muchos dicen, y yo te podría decir que sí es algo real, que las personas que tienen algún tatú de la santa tienen mayores porcentajes de sobrevivencia. Ok. Y no es el primer relato que yo escucho o historia que tienen que ver con esta clase de situaciones de un ente protector como la santa. Te puedo decir más. Y posterior a esto, esta historia que querías que te contara sobre mi santa de colores, sí, esta es muy fuerte, te voy a decir por qué. Yo toda la vida crecí con ella. Sí. Siempre teníamos imágenes de la santa porque mi madre hacía brujería. Okay. Entonces ella utilizaba como canal energético esa imagen. Entonces ella no utilizaba pues personas, huesos, no utilizaba huesos de personas, no utilizaba animalitos, no utilizaba nada. Utilizaba la pura imagen. La pura imagen como para darle esa potencia a los trabajos. Ya. Toda la vida crecimos así, podíamos tenerla nosotros sin ningún problema. Y dije, bueno, pasaron algunos años después de que falleció mi madre. Y en algún momento, cuando yo quise tener una imagen de la santa, estaba de paseo, de visita, no me acuerdo qué estaba haciendo en Guadalajara. Y llego a la zona donde estaban los artículos esotéricos de un mercado. Sí. Llego a este lugar y como a mí me encantan las motos chopper, voy pasando por ese pasillo y veo una santa con la hoz así como hacia atrás. Ya. Con una mano así en el volante, en el manubrio, perdón. Y la capa así como volando. O sea, que iba a alta velocidad supuestamente, ¿no? Y yo dije, no, quiero. Esta tiene que ser mía. Y entonces le digo al que estaba ahí en el puesto, oye, ¿cuánto cuesta? Tanto, carnal. Pero más así como que, o sea, no me preguntes. Y yo, no me la dejas en tanto. Y dice, no, carnal, ya es lo menos. Busco a uno de mis hermanos que estaba por ahí entregando una mercancía que estaba dejando ya en Guadalajara. Y digo, oye, préstame dinero. Me lo prestó, llego con el dinero y le digo, ahí está el dinero. Me dice, no, carnal, no te la lleves. O sea, me estaba diciendo que no. O sea, ¿en realidad no la vendía? ¿O sí la vendía? Sí, o era un puesto de venta. ¿O le infló el venta. precio para que no te alcanzara? Era un puesto de venta. Era un puesto de venta. Y yo le decía, ¿pero por qué no me la quieres vender? Es que no te la lleves. Como que no es tu momento. No sé, no me acuerdo bien cómo me dijo, pero me dijo que no me la llevara. Y dije, no, hombre, está tu dinero, dámela. ¿Cómo te la preparo? Le digo, pues yo no la utilizo para trabajos ni nada por el estilo. Nada más la quiero para ahí. Bueno, entonces se mete, la prepara y me la da.
Me O sea, la ¿preparar llevo. a qué se refiere? ¿A envolver nada más? ¿O No, cómo? se supone ¿O que la hay activan? algunos artículos que los preparan para cuestiones esotéricas, como lo hacía mi madre, algunos otros para ¿Como que la tener- activan, digamos? Se podría decir, sí. Ah. Que la verdad no ¿La creo. intencionan, No no? creo en esas situaciones, Ok. pero bueno. Se supone que me la preparó para pues, tenerla. Mm. Cuando ya tenía alrededor de unos 3 meses dejándola ahí en el lugar donde yo vivía, que cabe mencionar, vivía en unos pequeños cuartitos que tenía esta delegación de Cruz Roja de mi ciudad. Sí. A mí me lo rentaba el presidente local. Entonces, pues vivía prácticamente donde trabajaba. Cuando en una ocasión, yo solía dejarle como ofrenda monedas. Estaba un espacio así, una repisa así más o menos, donde dejaba todas mis monedas y la santa la dejaba arriba. Y cuando le prendía velitas, eran velitas en vaso de cristal, y solamente le encendía las velas cuando yo estaba por la noche y las apagaba ya cuando me dormía. Entonces gente me dice, nah, que le dejaste velas. No, no le dejé velas. O sea, yo siempre que me dormía las apagaba y por la mañana nunca le prendía. Me preparo, me cambio, me voy al área de socorros para hacer mi guardia. Y de repente un vecino, de ahí de la parte frontal, dice, oye, Nasa, está saliendo humo de atrás. Y digo, ¿cómo? Si la única, o sea, lo único que hay atrás son mis cosas. Sí. Entonces nos vamos asomando y en efecto era mi habitación. Cuando nos acercamos, a mí lo que me preocupaban eran mis instrumentos, porque también en algún momento me dediqué a la música Oh. y me preocupaban mis instrumentos porque eran demasiado caros. Que hasta la fecha todavía los tengo. ¿Qué tocabas? ¿Guitarra? Bajo eléctrico, Mira. o sea, sí, varias De los cositas. míos, yo también toco Fíjate. guitarra. Y cuando sucede esto, me paso, sale un humo negro, así como que súper espeso. Y dije, mis instrumentos. Y dije, a mí me vale. Que me paso, saco todos mis instrumentos, se los entrego a una compañera que estaba ahí. Y tomo la decisión de volverme a meter para, pues para para apagar lo que estaba encendido. Sí. Lo que estaba encendido era el sillón. Y ya ves que pues por los materiales... La borra y todo, sí. Pues es... Muy sumamente inflamable. escandaloso el humo, güey. Lo pude apagar. Pero haz de cuenta que yo tenía... Por encima de esta repisa de la santa tenía unos legos de bomberos, Ya. de todas estas cosas, juguetitos. Estaban encendidos y estaban goteando hacia los sillones. Entonces, Se había derretido el plástico, pues. así es. Entonces, cuando ya había apagado los sillones, Sí. intenté apagarlo de las repisas, pero muy tontamente le di con la mano y tiré todo al piso y lo apagué. Ahí sí lo apagué. Pero me salgo de la habitación ya cuando estaba todo apagado y ya tenía la mano así. Ah, no llevabas guante. No llevaba nada. No. Entonces tuve quemaduras Segundo grado. de segundo grado, pero las quemaduras, presuntamente por el especialista que me estaba revisando, me dijo que la mano me iba a quedar en forma de gancho. Y dije, no, pues, ¿qué pasa? No puede pasar eso. Dice, es que sí tienes un daño importante. A mí no me pareció tanto así, pero pues él decía que sí. Afortunadamente había un especialista en daños de manos, precisamente ahí en la ciudad. Ya. Y esta persona me estuvo tratando y me hizo un montón de cosas en mi mano. Solamente me quedaron cicatrices muy pequeñitas. ¿No tuviste injertos ni nada? Me puso un tipo de injerto, sí, en la zona de los dedos, Sí. en esta zona. Pero no se me nota. Pues no, ¿eh? No se me nota. Total, que lo importante es que después de este tratamiento que fue súper doloroso, te voy a pasar las fotos de cómo estaba mi mano. Va. Regresamos a la habitación para intentar sacar las cosas. Cuando regresamos, nos dimos cuenta que la procedencia del fuego fue directamente desde la santa. ¿Cómo crees? Se encendió A sola. ver, pero
O sea, hizo como una combustión Combustión espontánea. espontánea, exactamente. No me Esa es la digas palabra. eso. Una combustión espontánea. Ahora, imagínate. Recuerda que debajo de la santa tenía mis Las monedas. claro. ¿Cuál era la temperatura como para que se derritieran? Se derritieron las monedas. Por lo menos el puñito que estaba debajo de la imagen Ajá, es así. se derritieron. Y se pegaron, se hicieron una bola. ¿No las conservas? ¿Las tiraste? Sí, todavía creo que las tiene uno de mis amigos, creo que la tiene en su casa. Ah, que le saque foto y que te la mandes Sí, y luego sí, sí. me la mandas y Ahí la para tiene, ahí la tiene. enseñárselas. La bolita quedó así, más o menos. Y ahí están Pero todos. sí debe de ser una temperatura bastante alta para que se Claro, puedan fundir. yo digo que fue algo sumamente exagerado porque ¿qué te enciende algo a esa temperatura? O sea, necesitas una fuente de calor así como que continua. Ujú. O sea, yo digo que es... Y aparte la imagen era de yeso. Pasa esto y fíjate que tenía... Donde estaban los juguetitos era una repisa muy larga donde tenía los Legos. Y cuando estábamos acomodando todo, mi hermano me dice, a ver, vamos a ver dónde estabas, dónde te quedaste, cómo se quedó el cuarto. Entonces se pasa mi carnal y se pasa y luego dice, uy, Le dio escalofríos. se siente raro. Ujú. Le digo, no pues, estás loco. Entonces haz de cuenta que era muy similar aquí a donde estamos, un poquito más cortas la diferencia entre las paredes. Entonces veo que mi hermano se empieza a hacer para atrás, así como recargándose a una de las paredes. ¿Cómo crees? Y me dice, carnal, ¿ya viste? Le digo, ¿qué? Mira lo que hay ahí. Entonces, en toda la pared, así, el humo generó un espectro de la muerte, ¿A poco sí? O sea, de la imagen. así, ¿En serio? Sí. ¿Pero con los brazos abiertos? con los brazos abiertos, como si estuviese agachada. Y la capucha y todo Sí, eso. haz de cuenta que el humo del sillón es entendible, o sea, se tiene que tiznar Sí, todo. sí, sí. Pero lo sorprendente era que te dejó esa figura. Ajá. ¿No le sacaron foto a esa tampoco? Sí le sacamos fotos, pero las perdí. Esas sí te las debo. Pero créeme que era algo sorprendente ver que el humo generaba todo el espectro, no se veía la calavera. No, pero la figura, La pues. figura como si fuese así, ya ves que tiene su túnica y Sí. todo, así, con los brazos ¿La abiertos. guadaña también se pintó? No, solamente Ah, el espectro así ok. completo y agachado. Entonces cuando ve eso mi hermano me dice, ¿ya viste, carnal? Y lo dije, ¡ay, cabrón! No, pues sí. La verdad sí me dio cosita y eso no quiere decir que desde ese momento le haya tomado idea. Yo dije, esto debe de tener una explicación. Debe tener una explicación. Digo, el incendio generó, bueno, de la combustión espontánea, pues, ¿de dónde? Y aparte, esa imagen se derritió también por el incendio, ¿no? No, se hizo Oh. pedacitos porque era de yeso. Ah, ok. O sea, se desapareció. Sí, sí, sí. Y pasa eso y yo comienzo con la creación de contenidos y me di a la tarea específica de investigar qué era lo que había sucedido en este caso. Y llegué a algunas conclusiones por opiniones de personas que tienen mucho conocimiento sobre la imagen. Una persona me dice, ¿sabes qué? Si la persona que te estaba negando la venta de la imagen es porque ya había visto algo en ti. Por eso no te la quería vender, para empezar. Porque te dijo, no es tu momento o algo así, ¿no? Algo así me estaba diciendo. Otra. Mi mamá siempre lo utilizó para brujería. Siempre fue para eso. Entonces, otra explicación de otra persona que ya después también se me quitó esa idea era que yo la tenía que utilizar para brujería. O sea, no tenerla como adorno. Exacto. O sea, no es un accesorio. Así es. Oh. Y el otro, que fue el que más me sonó, y ese fue hace recientemente unos, ¿qué será? Ah, cuando grabamos precisamente. Ok. Cuando grabamos. Ahí tuve también la sugerencia o la opinión de este amigo que es un ministro de la Santa Muerte, donde yo le platiqué la situación y sí me sonó mucho más ¿Lógico? lógico para mí. Ok.
me empieza a decir que las imágenes llegan a romperse, a quebrarse, a caerse, a quemarse, porque a veces uno tiene una acumulación importante de energía o está siendo atacada por ciertas energías o entidades Y absorbe y absorbe todo aquello. Hay un momento en el que la imagen ya no lo va a resistir y de alguna forma pues llega un límite. Y esta llegó al límite encendiéndose. Oye, pero sí, es que es muy extraño ese tipo de fenómenos y que se conjuguen ciertas características como para que una genere Claro. esa llama, ¿no? Pues para empezar, ¿cuántos casos de combustión espontánea conocemos? Pues o sea, Contados. hay relatos y hay algunos personas. escritos, sí, de personas. De personas. E incluso pues hay algunas teorías, como por ejemplo de las personas que estaban teniendo pues oxígeno, que estaban fumando y obviamente pues sí es entendible que pues estaban llenos de oxígeno. En No, sus... pero hay algunos relatos que están sentados y de repente ¡pum! Se prenden. Se encienden, y exactamente. el área en donde estaban sentados no está prendido. No sé, nada Así más es. la combustión de la persona. Exactamente igual acá fue. Ay, Así qué se ve. raro. Haz de cuenta que donde estaba la imagen de la santa, haz de cuenta que esta es la pared, Sí. aquí está la repisa, y donde estaba la santa y estaba la temperatura, todo lo que da, toda la pintura se cayó. Todo. Pero el resto del lugar, ni donde se quemó el sillón, solamente medio tiznadito, pero en esta zona solamente era el único lugar que estaba prácticamente más deshecho. Okay. ¿Y volviste a adquirir alguna otra imagen? Sí. Después de esa. Sí, pero ahí te va después de que obtuve esta teoría que a mí me sonó más. Y otra cosa, hay otro detalle. Como que ya la miré no como un objeto, porque a lo mejor sí la llegué a ver Como un adorno. Exactamente. Como que lo no- ofendiste tal vez, ¿no? Y no creo que haya sido así. Yo creo que había también una acumulación de mi parte, por cuestiones de mi madre. Ya. Que no le echo la culpa, pero yo creo que era más por ese lado. Entonces, cuando yo ya estaba en esa búsqueda de la explicación, era porque yo quería tenerla de nuevo. Ya. Y por eso estaba buscando esa respuesta. Curiosamente, te digo, coincide con que grabamos por esos días. Platiqué con esta persona y ya veía que yo observaba la imagen así con cariño, o sea que decía, "Ay, chulada, chulada de imagen". Y al final esta persona me dice, ¿la quieres? Te la regalo. Y pues esa es mi imagen, la que tengo. Y en es la que está actual. En casa, sí. Ok, pero no la utilizas para trabajo, No. nada más para protección, podría ser. Nada de eso. Fíjate que en la actualidad, como lo mencionó Lagarto al principio, pues hacemos programas de esta índole paranormal. No, a lo mejor no he tenido todavía muchos invitados, pero yo creo que he tenido invitados importantes. Claro. O sea, que tienen una temática que digo, híjole, me encanta. Ahí vamos a poner el enlace para que Claro. vean todos los invitados que has Sí, tenido, para que los vayan ahí relatos, sí. a observar. Yo creo que como tal, muchas de las cosas que dicen sobre la santa o algunas otras divinidades no son ciertas, a mi punto de vista. ¿O las dicen para espantarte o para que le tengas respeto? No es ¿Cómo? como que te digan para espantarte, ¿Cómo para qué? sino como va de boca en boca. Ah. Ay, mira, cuidado, porque hace esto, hace el otro. Incluso del ministro de la Santa Muerte que te digo que acabo de tener nuevamente en el canal. Aún así, yo creo que la divinidad no es así. Te voy a decir por qué. Se supone que las divinidades están en una frecuencia que nosotros ni siquiera podemos dimensionar. Ya. Ujú. Un nivel superior. Sí. Un nivel en el que estas divinidades no tienen emociones humanas. Claro. Entonces, si lo vemos de esa forma, podríamos decir que es una tontería pensar que una divinidad, una imagen que está a esa frecuencia, pueda sentir celos. ¿Cómo va a sentir celos? Sí, es meramente humano ese tipo Exactamente, de es un sentimiento humano. Incluso no puede sentir amor, Claro. no puede sentir odio,
simplemente es una divinidad. Claro. A últimas, o sea, no hay moralismo en esas dimensiones, Exactamente, completamente. O sea, no hay diferencia en que esto es bueno, ni el bien esto ni el es mal, claro. Incluso podríamos decir lo mismo sobre una imagen como Dios Jehová. O sea, porque dicen, que Diosito me va a dar. A ver, no tiene ninguna obligación de darte, ¿eh? O sea, y es algo de las cosas que me gustan a mí de la cuestión del satanismo, por ejemplo. Algunos que no son teístas, que no la siguen como una imagen de devoción, así de que le rezan y que le ponen culto, que no lo hacen porque no quieren caer al mismo error del catolicismo, es que ellos en lugar de hacer eso de tú dame porque me tienes que dar, o sea, es una idea totalmente contraria a la que tenemos en la cabeza. Dices, no me des, mejor te veo como mi ejemplo a seguir, que quiero alcanzar tu frecuencia, quiero esa sabiduría que tú tienes. Es una percepción totalmente distinta a la que tenemos la gran mayoría de la población. Claro. Entonces, te digo, para mí ha sido muy importante o muy enriquecedor, esa es la palabra correcta, el platicar con personas que están en toda clase de cultos. Pero inclusive hay gente que es muy versada y tiene una gran lectura de acuerdo a cada deidad, ¿no? O sea, otros a la Virgen de Guadalupe, la Santa Muerte, a, no sé, lo de religión yoruba, etcétera. Claro. Porque hay gente que le da flojera investigar o saber a qué le tiras, entonces se va haciendo leyenda, o sea, el teléfono descompuesto, y es que me dijeron, etcétera. Pero bueno, sí, cada deidad yo creo que se le merece el respeto. Yo estoy de acuerdo de que no hay moralismo en esas dimensiones, de un tanto que hasta los malandros se persignan para salir a robar, exactamente, ¿no? completamente. O sea, como por qué, ¿no? Sí. Ya para finalizar, Jesús de Nazaret, así se llama, no sé. Así me llamo. Así se llama. Fíjate, Jesús pinche Paco, fíjate cómo me dijo en su programa, que ¿quién? Diosito negro. Hijo de tu tío, vas a ver, cabrón. Un saludo a Paco. Vas a ver, lo voy a ver en unos días, te la voy a dar un soquete. Dentro de esta área de las emergencias y todo esto, ¿has oído hablar de gente que le vaya a cierta religión, que se haga una especie de rito para salir a cubrir emergencias? Hay policías que le pegan mucho a lo que es la religión yoruba, otros al palo mayombe, etcétera. ¿Tú llegaste a tener a compañeros que le pegaran a ese tipo de religiones diversas, aparte del cristianismo, fíjate catolicismo? Que de eso no me tocó. Obviamente sí hay personas sumamente religiosas, pero en el aspecto católico-cristiano. Te pongo un ejemplo. Allí en mi ciudad son muy católicos, la gran mayoría son sumamente católicos, y siempre pues lo que vas a ver ahí en la estación de bomberos es que pues tienen su imagen de la Virgen de Guadalupe enorme, que va también mucho al tema, les encantan los Cristos quemados. Ok, cierto. Sí, no sé si lo has visto, que en algunas cuestiones de los servicios lo que llama muchísimo la atención es la cuestión de los Cristos cuando se incendian, quedan, no puedo decir que se vean bonitos, pero sí se ven algo llamativos, se ven interesantes. Entonces, en ese aspecto yo te podría decir que sí son bastante religiosos, por lo menos en mi ciudad. En el tiempo que estuve en la zona de Quintana Roo, no te podría decir que vi a alguien que dijera, ay, Diosito, ayúdame en esta situación, o ay, Señor Satanás. Nada, eso jamás me tocó verlo, pero no dudo que sí haya personas que, yo digo que sí los hay, pero por la presión de que la gran mayoría son católicos, entonces no lo muestran. Sí, porque no sé si te ha tocado subirte a un taxi, que hay gente que claro, le vale y trae su santa, y claro, que trae sus collares, exacto. Todo esto. Pero hay algunos que son muy devotos a las deidades y dicen, no, espérame, es que tengo que hacer mi oración de acá, etcétera, ¿no? Sí, entonces, completamente. Bueno, ok, está bien, Cristo sí, te ama. Fíjate, te pongo un ejemplo que digo, bueno, bonito a la vez, y pues sí,
pues sí, yo digo que cada quien es libre de hacer lo que quiere. Cuando mi madre enfermó, lo estaba atendiendo un médico que era Jaime López Taylor, si no mal recuerdo, un gran cardiocirujano, que inmediatamente se le veía la actitud así, duro el señor, duro, cuando platicaba conmigo por las cuestiones de los gastos y todas esas cosas, frío el señor, pero a la vez, pues lo mismo que las emergencias, o sea, Sí. tienes que mostrar un lado serio, porque estás hablando pues de vidas humanas, y pues tienes que tratar con cierta frialdad las cuestiones que tienen que ver con gastos, con intervenciones y todas esas Sí. situaciones. Este señor, había algo que me llamaba mucho la atención en su forma de atender. Cuando estaba en el área de cardiocirugía, de coronarios, sea quien sea los médicos que estaban practicantes, internos y todos, tenían que ir con él a la zona del centro de coronarios. No recuerdo si era él o era otro, pero según yo era él. Y a fuerzas los hacía rezar. Ok. O sea, les decía, tómense de las manos todos, vamos a pedirle al Creador que nos ilumine, que nos ayude, que nuestras manos puedan generar Nos guíe vida, nuestras manos, que claro. nos guíe, que podamos hacer nuestras cirugías con toda la precisión posible. Jehová nos va a ayudar. Entonces, hasta cierto punto era algo bonito. Digo hasta cierto punto, porque qué tal si entre uno de estos médicos Un ateo. había exactamente, o una persona que pertenecía... Yo no le entro a estas jugadas. Exactamente, o sea, porque hay personas, muchos dirán, no, los médicos no creen en la muerte, o los médicos no son de la religión yoruba. No, déjenme decirles que sí. Sí, Hay sí. personas muy preparadas que pertenecen a ciertos cultos y a ciertas religiones. Ahora sí que los médicos de closet de cultos. Claro. Porque según el médico debe ser laico, debe de ser también ateo, Exactamente. no puede creer en brujerías ni nada de eso. Pero sí hay. Sí o los sea, hay, sí tú los hay. sabes que sí. Sí, y en este caso digo que hasta cierto punto me parecía algo correcto porque pues estaban obligando a las personas que a lo mejor, ¿qué tal si no creía? Ujú. A hacer algo que pues iba en contra de sus principios religiosos. Así es. Perfecto. Sí. Pues muchas gracias por darnos esta entrevista muy interesante. Ya estamos a punto de finalizar. Me gustaría ver si qué gustarías agregar al... Pues para terminar, para que lo hagas Ajá. clip Ok. de Chusco. A ver, échale. Fíjate que en alguna ocasión, sí, ya para culminar aquí esta plática, en alguna ocasión cuando estaba trabajando en la zona de allá de Quintana Roo, Ujú. hubo un servicio que realmente yo creo que en mi vida lo vuelva a ver. A ver, cuenta, a ver. En una ocasión íbamos para un servicio. Haz de cuenta que todas las ambulancias están distribuidas o estaban, no sé cómo se acomoden en la actualidad, por toda la zona hotelera de Cancún. Ujú. Entonces yo estaba en una base en la que iba a atender un servicio de determinado hotel, pero cuando iba salió otro servicio y me tuve que regresar. Sí. Entonces cuando me regreso, obviamente otros compañeros más cercanos al otro hotel al que iba primero, atendieron ese servicio. Cuando se atienden esta clase de servicios, casi nunca dicen qué es, porque pues son hoteles Ujú, ujú. y suelen mantenerlo muy privado. Cuando yo ya había recogido al paciente, resulta de que pues yo me voy al hospital, al que casi siempre se llevaban a los extranjeros, y mis compañeros ya habían llevado a ese paciente al mismo hospital. Ya. Entonces llego yo y mis compañeros estaban ahí llenando formatos y haciendo un montón de cosas porque ellos trabajan con seguros. Ujú. Cuando llego al área de recepción, veo que las recepcionistas estaban así como que ajijiji, jajaja, ay sí, yo también quiero, y que quién sabe qué. Ah, Ok. sí, que me haga a mí, que me haga a mí. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Entonces, vamos viendo que estaban unas manchitas por ahí en el camino
Y dije, pues es un hospital. Entonces, cuando me acerco con los compañeros, les digo, oigan, ¿qué onda? ¿Qué se traen estas? Ajá. Y dicen, no manches, cabrón. Le digo, ¿qué? Ni te lo imaginas, güey. Le digo, ¿qué? Pues ya dime, pues. Ya. Sí. Dice, es que resulta de que tuvimos que pasar la habitación de una pareja. Vinieron por luna de miel. Ajá. Entonces, resulta de que iban a tener presuntamente su primera relación. Ok. Resulta de que el hombre era Don Burro. Por mentiroso, supongo, ¿no? Imagínate, Don Burro y que comenzaron a tener aquello y que la rompió. La revienta. Imagínate. No mames. Entonces, cuando pasó todo esto, Ajá. todavía me acerco otra vez con las recepcionistas porque te tienen que dar te ayudan a veces con ciertos datos y empiezan a, como nos ven uniformados, dicen, ay, ¿cómo ves? Yo quiero uno de esos. Ajá. Un burrón. Un burrón. No manches, pero sí, la reventó. O sea, en ese chavo. caso sí dije, no manches, está pesado. No, imagínate aguantar un... No, pues, ¿qué Un pasó? macanazo de esos. Un macanazo. Señor, se le cayó el cardán. Ya se desflechó. Sí, sí. Oye, bastante no, interesante pues sí, ese eso lo caso. vamos a poner. No, qué tremendo. Sí, hay algunos servicios muy chuscos. Claro. Pues muchas gracias, Jesús de Nazaret, Chuchín, Jesús, por haber, pues por ser el padrino del programa, otra por tener el tiempo y la paciencia para darnos la entrevista y sobre todo como ya eres famoso, ¿verdad? Ay, lo dice el famoso. Como ya eres famoso, pues una bronca localizarte, pero bueno, te damos las gracias, toda la gente que está detrás del canal. Y pues esperemos que les haya gustado esta transmisión. Y recuerden, mi nombre es Edgar Martínez, alias El Lagarto. No sé si te gustaría cerrar con alguna otra cosa. No, pues nada, apoyen muchísimo este canal. Sí, por aquí toda mi gente, por favor, vengan a apoyar al buen amigo Lagarto. Sí, yo espero que de verdad le eches ganas, que salgas adelante. Espero Muchas que gracias. en algún momento estemos en la cima, amigo. Muchas gracias. Y lo que ocupes, pues ahí estamos No, a la orden. de igual manera, a toda la gente de producción del canal también, lo que se te ofrezca. Y mira que, bueno, como no estás aquí al ladito, pues Claro. te vas a Michoacán. Pero cuando vengas, lo que se te ofrezca, Muchísimas aquí gracias. Nosotros te vamos a apoyar. Gracias, amigo. Y esperando que vean los próximos capítulos, ya que tenemos un gran padrino y que haya platicado sus experiencias y bueno, siendo parte del gremio de técnicos en urgencias médicas paramédico, esperemos que se escriban el correo en lacavernadelalagarto@gmail.com para aquellas personas que quieran participar y platicar sus experiencias de emergencias y paranormales. Ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Amigos, nos vemos la próxima transmisión. Adiós. La caverna del lagarto te espera, con historias de vida verdadera, paranormal y terrífica escena, donde el tiempo no sueña ni frena.